Buenas noches. Buenas noches a los participantes. Cuando guste, doctor, ya estamos con la grabación del curso. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar de normas, protocolos y aspectos éticos en la calidad del acto médico como tal. Vamos a hablar del profesional médico, del profesional odontólogo, de la enfermera. En realidad vamos a hablar del profesional de salud como tal. Y el médico es una persona que sea legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina o cualquier campo de las profesiones que forman parte del equipo de salud. Para ejercerlo tiene que tener la matrícula, primero el título académico, título en provisión nacional, debe contar con su matrícula profesional, estar en un colegio profesional respectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de Hipócrates, padre de la medicina. Sabemos el famoso juramento hipocrático, que textualmente dice que si en mi práctica médica, aún fuera de ella, perdón, viese u oyese con respecto a la vida de otros hombres algo que jamás deba ser revelado al exterior, así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado a juzgar de mi vida y mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres. Mas si lo quebranto, cometo perjurio, sucede lo contrario. Aquí estamos hablando de lo que hemos visto, que es el secreto profesional. Ya Hipócrates se refería a ese mismo del secreto profesional con relación al ejercicio médico. Todos se preguntarán por qué soy médico, por qué soy odontólogo, por qué soy enfermera, por qué soy parte del equipo de salud. Unos dirán, bueno, porque me gusta ayudar a la gente, otros, bueno, porque les gusta la parte fisiológica y anatómica y todo lo que es el ser humano. Otros dirán por vocación, apostolado, y uno que otro dirá, bueno, quería ganar dinero, aunque creo que son los menos ahora, porque yo tengo colegas a mi misma edad que ya son empresarios y demás. Entonces yo creo que más ha sido vocación, todos los que hemos estudiado las ciencias de la salud. Pero no nos olvidemos que tanto el paciente como el personal de salud, el médico, el doctor, todos los que conformamos el personal de salud, son seres humanos con una dimensión espiritual, o sea, Zoe, que tiene una situación actual, que tuvo una historia para llegar a su creencia espiritual, y una prospectiva y una retrospectiva en la historia. Una dimensión psicológica con las mismas características, hay una dimensión social o sociocultural, y hay una dimensión biológica. Entonces, estas cuatro fases conforman la persona. La persona que es ofertante de servicios, que es el personal de salud, y la persona que es demandante de mis servicios, que se llama paciente, y obviamente influye sus familiares, sus alrededores. Dentro de las acciones médicas o dentro de las acciones del profesional de salud, están las pedagógicas. Si bien no todos serán docentes asalariados por una universidad, todos cumplen ese nivel de docencia. Siempre estamos enseñando o explicando al paciente, al personal de salud, al interno, al residente, y también nosotros retroalimentándonos y aprendiendo de los colegas, también de los mismos residentes y de algún interno y de los pacientes. Entonces hay una acción pedagógica. Preparamos con la promoción de la salud y prevención al ciudadano del futuro.
porque hacemos labor preventiva, hacemos labor de curación, de tratamiento y una labor de reparación de las secuelas o consecuencias de la enfermedad. Entonces, según la OMS, la finalidad del acto médico es la promoción de la salud, la prevención y curación de la enfermedad y la rehabilitación del paciente. Esto está arreglado en lo que es el acto médico dentro del proceso salud-enfermedad. Por lo tanto, las clases de acción médica, que es lo que habíamos dicho, tiene una parte pedagógica, una acción preventiva y una acción curativa o reparadora. ¿Ya? Tenemos que cultivar definitivamente la relación médico-paciente. Tiene que haber una interacción entre el médico y el paciente durante el proceso salud-enfermedad, ya sea agudo o sea crónico. Si no hay una buena relación médico-paciente, seguramente vamos a generar conflicto de intereses individual, institucional, hasta llegar a una denuncia por una supuesta mala praxis. Entonces tiene que haber una buena relación médico-paciente. El 93, la OMS ya habla de una asistencia personalizada en la práctica médica. Todo el PRONAX justamente radica en eso. Estamos en un nuevo modelo, salud familiar y comunitaria. No tanto ya esta práctica personalizada del médico, no deja de serlo, pero estamos en otro modelo. Entonces tenemos que hablar de normativa y de los principios éticos de la praxis médica. De los principios bioéticos está el principio de autonomía del paciente. Tenemos que respetar la autonomía del paciente, salvo cuando hay una patología emergente o es una emergencia. Hay el principio de no maleficencia del médico, del profesional de salud. Hay un principio de justicia a nivel de la sociedad. Y hay un principio de beneficencia en cuanto a relación médico-paciente. Estos 4 principios bioéticos son los que van a rayar la cancha en cuanto a el acto médico, la praxis profesional de salud en el proceso salud-enfermedad, entendiendo como prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Entonces, principios éticos: la no maleficencia es la obligación de no causar daño, un principio atribuible al personal de salud, a la práctica médica. Evitar el daño deliberado, obviamente, el riesgo de causar daño, prevenir o eliminar el daño al paciente cuando sea posible. La relación médico-paciente, hay el principio de beneficencia, que es hacer bien o activar la promoción del bien, o sea, proporcionar beneficios sanitarios a los pacientes, equilibrar el beneficio y el daño y considerar la ayuda mejor del paciente. O sea, buscar su satisfacción y disminuir el riesgo a lo más posible. Y obviamente hay un principio social de justicia, que es buscar imparcialidad y equidad. Se asegura una asignación justa de los recursos en la asistencia sanitaria de los pacientes. Se determina el orden en el que debe tratarse a los pacientes. En emergencias, en los que tengan mayor riesgo, no es orden de llegada, como en consulta externa. Ya esto está el principio de autonomía del paciente. Entonces, ¿qué nos dice Hipócrates? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y es el arte de la probabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos garantizar resultados. Lo que podemos garantizar son el cumplimiento de procesos, de protocolos, de normativas. A eso se llama que la medicina es probabilística, no resultadista.
¿Qué dice Voltaire? No hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que le atacan y los remedios que pueden beneficiarle. Y ejerce su arte, su lex arte médica. Eso dice Voltaire. ¿Qué dice Jerónimo Favoloro? Cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, por los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre al lado de la humanidad. O sea, ya nos pide respetar conceptos bioéticos, deontológicos, y ciencia y conciencia sería bien en el manejo del paciente. Entonces, aquí hay otra ciencia que es una es la bioética y la ética, que son los valores, los principios que nos han dado, pero hay una ciencia que tiene que rayar la cancha para el ejercicio de la profesión y el respeto de estos valores. Y de eso está la deontología, que se ocupa del estudio de los deberes de los hombres, que en función de sus oficios, conocimientos, aptitudes, profesiones, han adaptado su conocimiento y destrezas en una actividad específica, como los casos de los médicos, que tienen el deber de cumplir el imperativo deontológico de proceder siempre en beneficio de la humanidad, pero también con la obligación como imperativo jurídico de adecuar su trabajo profesional a una conducta apegada a las normas y reglas. Entonces, la deontología es la ciencia que nos va a trazar y nos va a proponer nuestros deberes, nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos en el ejercicio de la profesión. El artículo 39, no nos olvidemos, que dice que el Estado, de la Constitución Política del Estado, por supuesto, que habla del Estado, garantizará el servicio de salud público, reconocerá el servicio de salud privado, regulando y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles. El trabajo del personal, de infraestructura y equipamiento. Cuando ya hablamos de esto, estamos hablando de gestión de calidad, de estructura, cuando hay infraestructura, equipamiento y insumos adecuados, recursos humanos, pero también procesos y resultados. Y habla este artículo 39 de la Constitución de que la ley sancionará la acción u omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. Entonces, obviamente, para la gestión de calidad hay unos bucles de calidad, si hablamos de una teoría de conjuntos, que nos permitirá llevar la calidad de atención en todos los establecimientos de salud a través de los comités de asesoramiento. Primero, el artículo 44 nos recuerda consentimiento informado, que lo ven acá. Hay una normativa de consentimiento informado. Pero ¿qué dice el artículo 44? Que ninguna persona será sometida a una intervención quirúrgica, médica o examen de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados. Ya, o sea, nadie puede ser intervenido con pruebas de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, sin su consentimiento informado. Ese es el respeto a la autonomía. Pero hay un salvo que prevé la Constitución. Cuando haya peligro inminente de vida, o sea, cuando hay una patología emergente, cuando hay una emergencia donde pone en riesgo la vida del paciente, ahí no necesitamos ningún consentimiento informado. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. El Reglamento General de Hospitales habla de los comités de asesoramiento fuera de la regulación de organización,
funciones del director, personal, manuales normativos, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 11 de la Organización del Reglamento General de Hospitales habla de esos comités, por ejemplo, el Comité Técnico Administrativo, en ese momento el control de infecciones nosocomiales y bioseguridad, y el de manejo de residuos, que ahora es el manejo de vigilancia epidemiológica a través de sus 3 subcomités. Está el de auditoría médica y expediente clínico, ahora auditoría en salud y expediente clínico, acreditación y calidad, ahora gestión de calidad y acreditación, farmacia y terapéutica, docente asistencial, análisis de la información, manejo de residuos, bioética e investigación, seguridad interna y contingencias nacionales. El artículo 23 habla de los comités de asesoramiento, que cada comité asesor deberá elaborar su propio reglamento, su manual de funciones y su plan de actividades. O sea, cada comité de asesoramiento debe tener su reglamento y manual de funciones y su POA de gestión. Cada comité llevará el acta de reuniones, debe establecer un cronograma anual de reuniones o el calendario anual de reuniones, cuyas horas que se dedican deben ser certificadas por el CEDES y el colegio profesional respectivo, y obviamente para que tenga validez en el escalafón o en el valor que tenga valor curricular. El artículo 24 habla de las obligaciones del personal de salud, que debe cumplir con la ley 1178 y aquellas normas y disposiciones vigentes, que quiere decir que hay que atender a los pacientes en forma eficiente, oportuna, cordial, adecuada, principalmente con calidad. Participar en forma obligatoria en los comités de asesoramientos a los que fueren convocados. O sea, todo personal de salud por lo menos tiene que participar en un comité de asesoramiento. Máximo 2, porque tampoco podemos incluirlos a más y descuidar las horas de la parte asistencial. Que esté en uno es más que suficiente. Cada comité ya tiene sus reglamentos, que es adaptarlos a la realidad del comité hospitalario. Entonces ahí pueden tener un reglamento del comité de auditoría médica, el de vigilancia epidemiológica. Este reglamento de instrumentos de control médico es más en la seguridad a corto plazo, que saca unos 5 o 6 comités. Y tenemos en el artículo 32 los manuales normativos y el sistema de vigilancia, auditoría médica, control de infecciones nosocomiales, que en realidad es vigilancia epidemiológica. Muy bien, una vez que hemos hablado de los comités de asesoramiento, hablamos de la calidad de atención en salud. Y la calidad es, en esencia, la condición o conjunto o condiciones que permite hacer bien las cosas, acciones, servicios, productos, causando mayor satisfacción, buscando el menor riesgo posible. ¿Ya? Y ahí está el ciclo de Dering, que lo hemos visto a detalle en los módulos, en el módulo anterior y semanas anteriores. Entonces veamos este video, por favor. Hola, mi nombre es Iber Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Este video es un video muy especial. Lo realizamos gracias a los aportes de uno de nuestros seguidores, quien muy proactivamente solicitó que hiciéramos un video donde dijéramos algunos tips para realizar auditorías. Hemos hablado anteriormente de las auditorías, de la importancia de estas en las organizaciones. Asimismo, hemos hablado sobre algunas competencias que debe tener un auditor. Hoy les hablaré desde mi experiencia, ya que llevo alrededor de 13 años realizando auditorías a sistemas y procesos en diferentes organizaciones, y cada vez nos encontramos elementos que se pueden mejorar. Por ello, compartiré con ustedes algunos tips muy sencillos que nos permitirán que el ejercicio como auditores sea cada vez mejor. Antes de la auditoría. Una vez nos asignen las auditorías, debemos prepararnos muy bien en el conocimiento profundo del proceso y la organización que vamos a auditar.
No importa cuánto tiempo llevemos desarrollando esta actividad, cada empresa y proceso es diferente y por lo tanto la preparación debe ser cuidadosa y asegurar la comprensión de las políticas, la filosofía y los métodos de trabajo propios de la organización. Cuando estamos iniciando en la labor de ser auditores, se recomienda organizar documentos de trabajo que nos permitan no olvidar ninguno de nuestros aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la auditoría. Estos documentos pueden contener las preguntas, evidencias a revisar, personas a entrevistar, entre otros elementos que nos faciliten la auditoría. Hable con el líder del proceso o de la empresa, a modo que esa persona nos comparta las diversas situaciones que se presentan que en la documentación no se pueden observar. Al momento de recolectar esta información debe tener cuidado, pues la persona no se debe sentir que es auditada. Y yo como auditor, por ética profesional, no podré usar esa información en contra o a favor de los auditados en el momento de la ejecución de la auditoría. Acuerde con los auditados la fecha, la hora y el lugar de la auditoría, de modo que al momento de realizarla no llegue de sorpresa. Asegúrese que el líder del proceso o de la empresa le comunica a su personal esa misma información. Durante la auditoría. Para el día de la auditoría, asegúrese de ir vestido adecuadamente, de acuerdo al proceso y a la empresa que va a auditar, de modo que usted se sienta cómodo y seguro y no vaya en contra de las políticas organizacionales. Al momento de vestirse, tenga en cuenta también los accesorios que va a usar. Estos deben ser sutiles y que no llamen la atención. Este consejo es tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, tenga en cuenta que menos es más. Y en el caso de los hombres, una buena recomendación es que usen un buen reloj y un buen lapicero. Y solo si son casados, lleven su argolla de matrimonio. En las mujeres, 7 accesorios máximo es la regla que se debe seguir, contando cada arete como uno solo. El olor es importante. Aunque no lo creamos, nuestro olor puede entorpecer una auditoría. Es por ello que debemos ser cuidadosos al momento de aplicarnos perfumes, no revolver aromas y tampoco excedernos en ello. Y aunque parezca obvio, un tip básico es que siempre debemos bañarnos, lavarnos los dientes, el cabello, de modo que nuestra imagen siempre sea fresca. Cuando lleguemos a la empresa o el proceso que vamos a auditar, hagámoslo con entusiasmo y alegría. Saludemos cordialmente a las personas, sonriendo, mostrándonos tranquilos y confiados. Si el auditado nos ve así, seguramente muchos de sus miedos y ansiedades comenzarán a disminuir. Haga la reunión de apertura con todo el personal que se va a auditar. De este modo, todos tendrán la información de primera mano. Explíqueles cómo será el método de trabajo, qué elementos se van a revisar y haga énfasis en el cumplimiento de los tiempos, tanto de su parte como auditor como de ellos como auditados. Sea muy observador y manténgase atento a todo lo que el auditado le dice, tanto con las palabras como los gestos, ya que de estos dos elementos dependen los hallazgos que tengamos en nuestro proceso de auditoría. Siempre que indague sobre un tema, no acepte solo evidencia verbal. Siempre debe solicitar otro tipo de evidencia, como puede ser la documental o testimonios de otras personas que puedan validar la información recibida. Cuando haga un hallazgo, no culpe a la persona, refiérase al proceso, pues es en realidad este el que está fallando. Sea coherente en lo que dice y en lo que expresa, con sus movimientos y posiciones corporales. Nunca vaya en contra de las políticas y la filosofía de la organización. Mantenga una posición neutral. No invente requisitos. Siempre debe ceñirse a su referente o criterio de auditoría. Esto le permitirá ser más objetivo en sus opiniones. Mantenga la mente abierta para comprender que cada organización, proceso o persona puede dar cumplimiento al mismo requisito de modo diferente. Sea muy ético y moral, no acepte sobornos de ninguna clase. Sea proactivo y flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que surgen durante el proceso. Mantenga la confidencialidad de todo lo que escuche, vea y aprenda durante la auditoría. Ese conocimiento e información es de la empresa, no suyo. Sea proactivo o flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el proceso. Comunique cada vez al auditado los hallazgos, sean positivos o negativos, de modo que cuando usted entregue el informe de auditoría, este no sea una sorpresa para el auditado. Después de la auditoría. Asegúrese de entregar oportunamente el informe de auditoría. Sea concreto, objetivo y directo en la redacción de los hallazgos. Para ello, utilice la evidencia recolectada durante el proceso. Sea cuidadoso con la ortografía al momento de redactar su informe. Inicie siempre su informe de auditoría resaltando las fortalezas del proceso o la organización que auditó. Asegúrese de concluir adecuadamente sobre la eficacia, la conveniencia y la adecuación del proceso o del sistema auditado.
Agregue valor a su auditoría, concluyendo sobre otros aspectos como la conformidad del sistema y la cultura de la organización. No asesore a sus auditados, pues su rol es de evaluador. En lo posible, presente usted personalmente el informe a los auditados, de modo que pueda haber un espacio para la retroalimentación. Genere en sus auditados el interés por mejorar continuamente y haga que ellos se comprometan con mejoras que puedan realizar. Y por último, si usted está seguro de su trabajo, confíe que esta labor le va a agregar valor a la organización, al proceso y a las personas con las que usted interactúe. Estos tips te ayudarán a mejorar el ejercicio como auditor, teniendo en cuenta que cada vez aprendo más y puedo ser mejor. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien, entonces hablemos de la atención o de la atención médica, de la atención del profesional de salud. Primero tenemos que ver que haya personal de salud, o sea, capacitado y demás. Que haya medicamentos e insumos básicos y que la infraestructura y el equipamiento sean lo adecuado. Entonces, tenemos este trípode, vamos a poder tener una buena atención. Ahora hablemos de la gestión. Tiene que haber un ordenamiento que está basado en leyes, en normativa. Tiene que haber sostenibilidad, o sea, recursos económicos. Y tiene que haber un buen flujo de funciones. Entonces, estamos hablando de gestión. Y finalmente hablemos de calidad. Entonces, si tenemos todos estos tres triángulos, podemos hablar de atención, de gestión, de calidad en salud. Y obviamente dejo la caracterización. El gestor de calidad, lo hemos dicho y lo repetimos, es la piedra angular de todo este proceso. O sea, que el funcionario con formación y capacidad técnica en calidad, que es contratado especialmente por establecimiento de salud para estimular, para hacer el seguimiento y control de las distintas reparticiones de unidades que presten servicios de calidad de acuerdo a indicadores bien definidos. Muy bien, esta es la primera parte. Ahora vamos a hablar de la segunda parte. Vamos a hablar de los derechos y deberes del usuario, el servicio al cliente y gestión de reclamos. Para eso tienen que estar perfectamente visibilizados en las paredes de los establecimientos de salud los derechos y deberes del paciente, y qué mejor si los derechos y deberes del médico. Por favor, los micrófonos. Doctor, disculpe, está mostrando la pantalla con todas las diapositivas, no con la primera. Ah, ya. Paula, más bien está en clase. Ya. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Gracias, Paula. A usted. Muy bien. Entonces, debe estar visibilizado los derechos y deberes del paciente. Los derechos del paciente es recibir la atención médica humanizada y calidad, la dignidad como ser humano, el respeto a sus creencias y valores étnico-culturales, es lo que hemos hablado cuando hablamos que son dos seres humanos, la confidencialidad, el secreto médico, recibir la información adecuada y oportuna para la toma de decisiones voluntariamente, eso es el consentimiento informado, libre elección de su médico de acuerdo a mi disponibilidad institucional. En el sistema de corto plazo y público es a los profesionales que les plantean el poder elegir, por eso siempre y cuando se puede. Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido vulnerados durante la atención médica. Disponer de un horario, son 12 por si acaso los derechos del paciente. Disponer de un horario y tiempos suficientes para una adecuada atención, el respeto a su intimidad, trato justo, equitativo, sin desmedro de su condición socioeconómica, étnico-cultural, de género y generacional. Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento.
negarse a participar en investigaciones o enseñanza de la medicina en situaciones que la ley establece, o sea, apoyar a la práctica médica como voluntarios en tratamiento. O sea, si se dan cuenta, el artículo 44 de la Constitución, que habla del consentimiento informado, ya un poco resume y plasma estos 12 derechos del paciente en su mayoría. Están los deberes del paciente, son solo 3: trato digno y respetuoso a su médico, cumplir oportuna y disciplinariamente las prescripciones e indicaciones médicas, comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud al personal y a los familiares. Eso en cuanto a la publicación de los derechos y deberes del paciente, pero también tienen que estar publicados, y estos vamos a volverlo a tocar cuando hablemos del proceso de acreditación de los derechos y deberes del médico. ¿Cuáles son los derechos del médico? Una remuneración justa, un trato digno del paciente, familiares de este y de la comunidad, trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones, ejercer la profesión en forma libre y sin presiones, que se respete su criterio médico, su diagnóstico y terapéutica, su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, siempre que tales aspectos sustenten sobre la base ética, científica y protocolos vigentes, recibir capacitación y autorización de sustitución. Mil disculpas, pero esto yo lo tengo que leer porque es normativa. Deberes del médico, los derechos son 6. Deberes son 12. Está cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, aprobados por la Asociación Médica Mundial. Los invito a que lo bajen y lo conozcan. Está inscrito en el Colegio Médico de Bolivia. Está en vigencia la ley 3131, aunque ahora la matrícula, la que se exige, es la del Ministerio. Colaborar a las autoridades del Sistema Nacional de Salud en epidemias, desastres y emergencias, lo que estamos viviendo desde el año pasado. Respetar el consentimiento expreso del paciente cuando sea rechazado, tratamiento u hospitalización si lo hubiera indicado. Y obviamente guiarse por protocolos oficiales cumpliendo las normas técnicas establecidas por el Ministerio. O sea, las NAC, la norma técnica del expediente clínico y el consentimiento informado, y algunos protocolos que tienen por especialidad que ya está estandarizado. En caso de urgencia, ningún médico, ningún centro de salud, hospital o clínica podrá negar su atención básica. Brindar la atención cuando una persona se encuentra en peligro inminente de muerte, aún sin el consentimiento expreso. Otorgar los beneficios de la medicina a toda persona que la necesite, sin distinción alguna, sin más limitaciones que solo las señaladas por ley. Les dije, son 12. Informar al paciente, a los responsables legales, con anterior a su intervención, sobre los riesgos que podría implicar. Cumplir con el llenado de los documentos oficiales señalados en la ley. Guardar el secreto médico aunque haya cesado su prestación de servicios. Capacitación médica continua. Para ello deberán someterse a programas de capacitación, actualización periódica definidas por el Estado boliviano en forma obligatoria. Son esos los deberes. Es todo lo que acabo de leer, que está reconocido por el Estado boliviano, tiene que estar publicado en las paredes de los establecimientos de salud. Ahora, hay un servicio de atención al cliente que en nuestro sistema en Sucre es el servicio de atención al usuario, y en acuerdo con algunas capitales, la Defensoría del Pueblo hizo la atención, el defensor del paciente. El servicio al cliente, que es estos servicios de orientación al usuario o el servicio de defensa al paciente, tuvo un éxito fundamental a la atención de sus clientes, ¿sí? El servicio tiene que se debe tener iniciativa, rapidez,
actitud positiva, cortesía, colaboración, precisión, atención, iniciativa, etc. Momento de atención en salud. Al admitir al usuario, que no depende esto del médico, del personal administrativo, cómo va a tratar a este usuario que o se ha amanecido o que ha ido muy temprano a sacar una ficha, prestación de los servicios propiamente ya por el médico y el personal de salud, y obviamente el egreso de su usuario. Entonces aquí se puede medir la percepción del usuario externo en la manera antes de la admisión y la satisfacción en el momento del egreso del usuario externo. Entonces, dentro de la política, dentro de la política de defensa o de seguridad del paciente, hay una gestión de un evento adverso, prevenible o no, gestión del riesgo, que una caída, por ejemplo, por una limpieza recién elaborada. Entonces, todo tiene que estar centrada en nuestro cliente, que es nuestro paciente, que tiene que haber una cultura frente a la seguridad, tiene que haber procesos seguros, aprendizaje organizacional. Entonces, el talento humano tiene que estar enfocado en la seguridad, el hábito de las prácticas seguras y educación del paciente cliente. Hacemos normalmente estudios de satisfacción al usuario 2 veces al año, pero estamos utilizando formularios que son de consulta externa de atención de primer nivel. Entonces, el CQUAR, que me parece una encuesta más adecuada para los pacientes hospitalizados. Pero estos servicios de atención al cliente va a una perspectiva de calidad, que es la satisfacción del usuario externo, que es el propósito central del sistema de calidad en salud, de satisfacer las necesidades de la salud, de sus expectativas, que es un compromiso ético de los gestores y de los niveles operativos. Buscar la satisfacción del usuario. Hay un beneficio del sistema de quejas, pero antes el estudio de satisfacción se lo puede hacer con un esquema, con caritas felices, una sonrisa, uno triste, a todo paciente que se vaya, como se hace en cualquier empresa. Se puede hacer 2 o 3, unas 3 o 5 por día. Y obviamente esa evaluación se la hace de manera semanal y se puede tener un ciclos cortos, continuos de calidad. Ver cómo estamos yendo en forma periódica, si sube o no la satisfacción de nuestro usuario. Hay un sistema, hay un buzón de quejas donde mejora la seguridad y la calidad del servicio, nos proporciona información sobre experiencias y preocupaciones de los clientes, restablece la confianza del consumidor y del paciente, ahorra tiempo a la gerencia basándonos solamente en la resolución de quejas, evitando que éstas se escalen, promociona la cultura del registro, la rendición de cuentas, previene contra prácticas y despilfarros y reduce costos, crea un entorno de trabajo más satisfactorio para médicos, enfermeras y personal de apoyo, mejora la reputación. O sea, este buzón de quejas hay que abrirlo y hay que analizarlo y hay que plasmarlo en un plan de acción correctiva, por lo menos de manera mensual, que se debería ver el buzón de quejas y ver qué podemos rescatar como información. Quejas y reclamos, ¿no? Ayuda a los establecimientos de salud a determinar diferentes acciones correctivas, vemos los errores que estamos incurriendo, las convertimos en oportunidades de mejora y tomamos decisiones en un plan de acción correctiva. Acciones preventivas son medidas que se toman para evitar que se presenten algunas situaciones que incomoden a los usuarios. Acciones de mejora continua
son las medidas que se toman a diario como parte del compromiso de nuestros usuarios para hacer cada día mejor. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hay un módulo, hay una oficina de atención de quejas al usuario, es el defensor del paciente o el encargado de atención, de orientación y atención al usuario. Y también tenemos que tener nuestros buzones de quejas. Tenemos que tener la señalética, por ejemplo, en emergencias, explicar que es por triaje, no es por orden de llegada, consulta externa sí. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser plasmados. Entonces, veremos si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta?